Muy buenas tardes, los que nos están sintonizando el día ahora a la tarde, los que estuvieron con nosotros durante toda la tarde de esta primera jornada de la Semana de Salud Internacional. Como ustedes recuerdan, los que ya nos acompañaron, que veníamos proponiendo esta jornada, particularmente la del día lunes, a trabajar un poquito sobre la comparación entre los sistemas de salud de distintos lugares del mundo. Ya hemos visto la dificultad para los distintos sistemas de salud de enfrentar una pandemia de esta magnitud, y de alguna manera me parece a mí también que quedó un poco flotando de las mesas de hoy todavía algunas preguntas que probablemente las podemos ir pasando, en este caso a Daniel, si les parece razonable, y de alguna manera hay muchas preguntas que van a seguir rebotando, porque esta semana no es una semana solo para dar respuestas, sino también para traer preguntas a la consideración. Para los que no nos acompañaron, les recuerdo que esta mañana, a primera hora de la tarde, comenzamos con la inauguración de esta semana, con la presentación de la vicerrectora de la Universidad de José C. Paz, con el decano de Deportes y de Salud, de Ciencia de la Salud y Deportes de la misma universidad, que esta semana se hace en el contexto del Diploma de Salud Internacional que hacemos en forma conjunta la Escuela de Gobierno en Salud y la Universidad Nacional de José C. Paz. Esta semana está organizada por la comunidad académica, tanto profesores como alumnos de ese diploma, para poner a consideración, exponer en una audiencia abierta las distintas líneas de trabajo, preocupaciones de la salud internacional, que, como ya hemos dicho, es un insumo fundamental para entender la salud pública siempre, pero que en el caso de la pandemia se ha vuelto mucho más obvio, digamos, esa necesidad. Y también habíamos dicho que el día de hoy lo estábamos dedicando fundamentalmente a tratar de explorar el desempeño de los sistemas de salud en distintos lugares del planeta, y hemos tenido, hace apenas unos 20 minutos, hemos terminado una mesa redonda muy interesante con la presencia de Patricia Pittman, que nos reportaba desde Estados Unidos, con la presencia de Norberto Japosnik, con una prolongada experiencia, un posgrado realizado en Gran Bretaña, con Enio García, trabajando un poco en la comparación Brasil-Argentina, y con Pierre Depep, que nos estuvo comentando un poco la mirada sobre los sistemas universales europeos, todos los cuales de una manera u otra han estado durante más de 20 años, digamos, golpeados por el llamado complejo médico industrial, creando de cierta manera, de mi punto de vista, digamos, un poco televisivo, creando clima para este momento, digamos, para el momento en que queríamos escuchar las reflexiones de Daniel Goyan, de Dani, que ha vivido, digamos, llamémoslo así, en la torre de control, digamos, pero también caminando todo el territorio, prácticamente, digamos, dirigiendo el Ministerio de Salud de la provincia en una buena parte, si no casi toda la pandemia, junto con el equipo que actualmente continúa en el Ministerio esa tarea. Y entonces la reflexión que habíamos compartido en algún momento, que le da un poco de marco, de título a esta ponencia, es el tema de preguntarnos si el complejo médico industrial, digamos, se ha debilitado o fortalecido, y si este es un argumento más o un jugador oculto para promover la idea de un sistema nacional integrado de salud. Esto completa en cierta manera el primer día de Semana Internacional, que está dedicado a los países defendiéndose, teniendo un sistema de salud razonable, articulado, integrado, etc. La presentación de la mesa de hoy la va a moderar esta conferencia Juan Canela. Juan viene siendo hasta hace semanas el director de fiscalización de la provincia de Buenos Aires,
y se incorpora en este momento como director del Hospital Mercante en un proyecto muy importante, porque el Hospital Mercante va a ser espejo con la inauguración, digamos, apenas en 48 horas se va a entregar el edificio del futuro Departamento de Ciencia de la Salud, que va a albergar una carrera de medicina en la localidad de José Cepaz. Así que, digamos, el Hospital Mercante de alguna manera viene a ser como el proyecto de hospital universitario para esa universidad. Así que yo le paso la palabra a Juan para la presentación de nuestro, no diría nuestro invitado de hoy porque acá está en su casa, digamos, pero queríamos básicamente bueno, abrir a toda la audiencia que en este momento nos está acompañando. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Hace unos días me dijeron que yo tenía que moderar esta mesa y presentarlo a Daniel, una persona que hace ya años conozco, y pensé que era una tarea fácil. Cuando me puse a pensar qué iba a decir de Daniel, me di cuenta, primero, que no es fácil presentar a una persona que uno admira, y también describir toda la trayectoria. Mi admiración viene por una cuestión de que Daniel la pasó muy mal en la época de la dictadura. Una vez que recupera la libertad, después de haberla pasado realmente muy mal, redobla su compromiso, y es un compromiso social, no es un compromiso de una persona que va a fortalecer su fortuna para mandarla a paraísos fiscales, sino que muy por el contrario, tiene el compromiso del otro. Eso para mí ya lo pone en otra categoría, con lo cual presentar a una persona de esos quilates me mueve un poco el piso. De ahí en más, Daniel, en ese compromiso, en esa trayectoria, en toda esa militancia, llega ministro de Salud. Si bien el periodo de él es muy corto, deja marcas muy profundas en cuanto, por ejemplo, gestión con la industria farmacéutica, medicamentos en el tema de hepatitis C, en cunitas, digamos, en poco tiempo deja sus marcas. Después pasa como ministro de Salud de la provincia. En la provincia le toca el tema de la pandemia, regula bien los tiempos en un primer momento de fortalecer el sistema, mientras algunos se quejaban de que era la cuarentena más larga del mundo, de que los tiempos no estaban bien manejados. En la provincia de Buenos Aires se equiparon de camas, se equiparon de hospitales, de respiradores, se fortaleció el sistema de salud de un modo tal que dio respuesta, no se colapsó. Y pasado cierto tiempo viene la etapa de la vacunación, donde Daniel y todo el equipo, en una campaña muy prolija, dio la respuesta, bueno, que estamos viendo los frutos en este momento de que probablemente no haya una tercera ola, casualmente por todo esto. No es la pandemia en sí, sino que es toda la trayectoria la que lo lleva a Daniel ahora a ser candidato a diputado. Y es muy difícil tener un candidato a diputado que venga de la salud, porque la salud no es un tema que la agenda, digamos, lo muestre cotidianamente. Fue la pandemia que corrió un velo y mostró las necesidades que se necesitaba tener, la necesidad de cambiar el concepto incluso de cuidado. Por lo tanto, es importantísima la presencia de Daniel en el Congreso, junto a otras personas, para poder modificar el sistema de salud y sentir así fortalecidos y cuidados en algo con un derecho tan fundamental. Bueno, me costó mucho llegar a estas conclusiones como para expresar y agradecerle a Daniel su presencia acá hoy. Bueno, arrancamos. Bueno, gracias Mario, Juan. La verdad que yo me siento tan militante y de carne y hueso que cuando me dicen estas cosas, como que me quedo grande, pero los paraísos fiscales ni te digo, ¿no? Bueno, no,
me parece que estamos entrando en una etapa que es sustantivo que podamos construir o formalizar incluso, más que construir, porque está en pleno proceso de construcción y de crecimiento, un movimiento sanitario en la Argentina anclado en los trabajadores de la salud y anclado en vastos sectores de la sociedad para poder deconstruir lo que hoy tenemos como sistema, que cuesta llamarlo sistema, y ir construyendo, como dice Mario, con la metáfora del barco que vamos construyendo mientras navegamos, ir construyendo ese sistema nuevo, nacional integrado de salud. Y para eso es imprescindible que podamos entender primero de qué se trata esto, ¿no? Porque decimos a veces como diagnóstico, análisis de situación, y después hacia dónde queremos ir, pero ese hacia dónde queremos ir incluye la palabra cómo, porque yo mismo he formado parte de muchas experiencias en donde el deseo de querer hacerlo lo poníamos como el absoluto, y entre el deseo de donde queremos llegar y la realidad después eran frustraciones porque no teníamos el cómo. Y hay muchas, el cómo implica muchas cosas, pero básicamente quiero empezar por este lado y después retomarlo al final. Requiere de generar un movimiento que sea capaz de generar contracultura, si no, lo que se puede hacer con los marcos legales, con los marcos normativos, pueden tener un efecto, pero no cambian, no producen un cambio estructural. Si la cultura dominante sigue siendo la cultura del modelo que queremos cambiar. Y esto, entrándonos en el tema específico, es ¿por qué pensamos las cosas como las pensamos? ¿De dónde vienen? No nosotros, sino el conjunto de la sociedad y el conjunto de los que se mueven en el área de la salud. ¿De dónde aprenden? ¿Qué aprenden? Yo varias veces digo, es un milagro, sería un milagroso, cosa que no existe, que producto de lo que nosotros formamos con el sentido común y con el supuesto conocimiento científico que formamos a los trabajadores y trabajadoras de la salud, sería un milagro esperar que saliera algo que pensara en cuestionar el sistema, porque en ningún momento se le pone con la fuerza necesaria, salvo experiencias muy acotadas, se le pone ese condimento de poder cuestionar y ver si realmente lo que nos enseñan como verdad absoluta, eso no es verdad absoluta. No se nos enseña siquiera a pensar críticamente, más bien al contrario. En nuestro centro todos hemos cursado universidades donde si no decís lo que dijo el teórico, el jefe, el profesor, te bocha, digamos, ¿no? Con muchas veces en donde uno rompe con ese esquema. Cuando fui a rendir un examen de planificación de Administración de Salud, que tenía un módulo de planificación, tuve la mala idea de hacerlo en el colegio médico, después me arrepentí y hice cosas en serio. Y la verdad que cuando entré en la mesa, estaba el tribunal, ahí examinador, 3 personas, y le dice, bueno, me dice, primero elige un tema, digo, planificación, y me dice, bueno, ¿cómo? Empiecen. Bueno, la primera cosa que les tengo que decir es que todo lo que nos enseñaron no sirve para nada. Así empezó el examen. Debo reconocer que fueron piadosos porque me pusieron un 10. Porque en realidad ahí ellos aprendieron que había otra cosa llamada planificación estratégica, pero además la planificación que nos habían enseñado era con el modelo PAT, que es el modelo como se arman los cohetes para ir al espacio. La rigidez de la planificación era absoluta y total. Bueno, eso es lo que aprendemos mayoritariamente. Hay lugares en donde es un poco más, pero diríamos el porcentaje del 90% de lo que aprendemos es un modelo, una manera de pensar, una manera de ver las cosas,
y que además ya no atraviesa solamente lo que estamos en la metida concreta de la salud, sino a toda la sociedad. A toda la sociedad. Ese sentido común se impregna a toda la sociedad. Por dar un motivo, es que el 30% de la publicidad mundial son de productos de medicamentos, o aparatología médica, o algo vinculado a este modelo de pensar la salud. Antes de seguir con esto, quiero aclarar dos cosas. ¿Formamos excelentes especialistas en un tema concreto? Sí. En Argentina formamos muy buenos especialistas en un montón de... ¿Es un capital importante? Es un capital importante. Formarlos descontextualizados de todo lo demás, perdés la oportunidad de que ese mismo especialista excelso sea mejor especialista por no poder entender los contextos. Entonces, eso es... ¿De dónde viene eso? Obviamente que viene de muchos lados esta manera de enseñar y de ver la salud. Pero en el tema que está hoy, es importante porque es el lugar por excelencia de donde se forma este sentido común dominante, que es ese famoso que Mario menciona siempre, el complejo médico industrial farmacéutico norteamericano. Pero que tiene una historia. Primero, que tiene una historia de un país que es imperialista y que todavía es el país, todavía lo digo, dominante en el mundo, porque ahora hay una competencia, pero cuidado, que esa competencia que hay en lo comercial, desarrollo industrial, económico, etc., no tiene un correlato de romper con el paradigma dominante tampoco. China también se entra y es impregnado y se desarrolla y se invierte enorme, el 1.7 del PBI chino, que es mucho, se está invirtiendo en ciencia y tecnología, y en la parte que hace la salud se copian los paradigmas de esto, porque es lo que da plata, mercado, desarrollo y esa visión. Y aún en países en donde tienen modelos o sistemas sanitarios financiados con el Estado, financiados de rentas generales y bien homogéneos, gobernados por el Estado, etc., también son permanentemente atravesados y golpeados por este modelo que lo que busca es generar mayor lucro. Entonces ahí es donde está el problema. El objetivo central de este modelo es generar mayor lucro. Por eso los norteamericanos gastan casi $10.000 per cápita y tienen todos los indicadores por debajo que los ingleses, pero no obstante, no es que el sistema inglés, la gente que trabaja y participa, no es permanentemente permeado y castigado. Todavía resiste, pero lo van limando, como en todos lados. Resiste porque el sistema es fuerte, porque se lo apropió la sociedad, porque hay conciencia de eso. No me acuerdo cuál era el documental que hacían, un reportaje, ¿no? Y que un inglés decía, yo entrego hasta la reina, ¿eh? Bueno, no era monárquico el tipo, dice, pero yo entrego hasta la reina, pero no me toca en el sistema. Y le da solución al 100%, no, al 100% no me da solución, pero me da la seguridad que tengo, lo más importante, que si no voy a otro país no lo tengo. Y te puede decir esto un ciudadano francés, te puede decir esto, lo que dice Mario siempre, ningún sistema de salud del mundo de tener el 100% de beneplácito de los ciudadanos, pero son los que más se acercan, son los sistemas en donde han sido tomados así. El otro es el mercado regulando. ¿Y el mercado qué produce? Produce inequidad, obviamente, bueno, todo lo que sabemos. Pero de ahí, de ese lugar en particular, sale esta manera de pensar la salud, individualista, mercantilista, tecnologicista, medicalizadora. Pero ¿por qué sale de ahí? Porque no es que no existan en todos los otros países. La industria farmacéutica europea no piensa distinto que la industria farmacéutica del complejo médico industrial norteamericano. Pero ahí en la década del 80 pasa algo en Estados Unidos que empieza a determinar esta posibilidad de construir un poder. Primero, un país imperial, que todavía es dominante. Es un país donde la concentración de la riqueza es prácticamente menos del 1%, el 0,7% de la población tiene el 50% de la riqueza del país.
y gran parte de estos intereses concentrados tienen, además de la industria bélica, de la industria de la energía, de la industria de la tecnológica, tienen metida su pata en el complejo médico industrial. Porque sigue siendo el más rentable de todos, aún de las tecnológicas. Sigue siendo el más rentable. En esta etapa de los medicamentos de alto precio, con rentabilidades que el mercado termina aceptando pagar del 30.000%, con una insulina, que no es un medicamento de alto precio, precio intermedio en todo caso, que vale 10 veces menos de la frontera de Estados Unidos, y del lado de Canadá vale 10 veces menos. 10 veces más acá, 10 veces, el mismo producto. Digamos, y esto es lo que genera el mercado. El mercado genera una situación que es caótica y donde sacan provecho los más fuertes. Esto es así, históricamente. Ahora, hay un momento en donde esto toma un impulso, que es la década del 80, en donde por una ley de dos republicanos, Bayh-Dole, se termina subsumiendo a todo el sistema de investigación pública de los Estados Unidos a los intereses de las grandes corporaciones médicas. Es decir, en ese momento, por esa ley, empieza un proceso. Después hay un montón de otras normas, no tenemos tiempo para desarrollarlas, pero hay varias otras normas que avanzan sobre la apropiación de todo el conocimiento que se genera en los institutos públicos de investigación de los Estados Unidos, bancados con impuestos de los estadounidenses, se lo apropia y le da una visión de lucro y comercial, produciendo este fenómeno de que saca completamente al medicamento como posibilidad de un bien, ya ni digo un bien social, un bien más o menos asequible. Por eso valen 10 veces más en Estados Unidos que en cualquier otro lugar del mundo, y en cualquier otro lugar del mundo hoy el medicamento vale lo que se determina por una polinómica que tiene 7 u 8 rubros y que es aplicada a cada país y a cada pagador el máximo que se le puede extraer según su capacidad de pago. De quién paga como país o como financiador, sea obra social, sea el Estado o quien sea. Es decir, tienen un manejo fino de cada realidad y el precio es lo máximo que le pueden sacar a ese país. Por eso no cuestan igual en todos los países, porque obviamente si hacen eso se quedan sin un mercado en algunos países, porque sabe que son los países en donde lo da vuelta y no le sacan una moneda, no hay más. Pero de lo máximo sale eso. Esta ley después se complementa con otra serie de normativas que les permiten a los Estados Unidos de Norteamérica acaparar la mayor cantidad de capacidades intelectuales desarrolladas en cualquier lugar del mundo y llevarlas para allí. Sin ir más lejos, nuestro sistema científico-tecnológico, hasta que empezó a cambiar un poquito, editores de paper que cuando alguna industria farmacéutica lo veía como bueno, se lo llevaron. Hasta el veneno de la víbora se llevaron, que fue un fiasco. Vidal creo que era. La crotoxina, pero era Vidal. Otro Vidal más que será. Bueno, hay mucho Vidal bueno. Pero digo, era una expectativa que comercialmente podía lo llevar. Así que también se comen algunos garrones, pero no importa. Por cada uno de esos que fracasan tiene un montón. Se apropian del conocimiento. Y después la otra cosa, el tema de las patentes. Empiezan a modificar completamente las reglas de juego de las patentes, haciendo que las patentes farmacéuticas se perduran en el tiempo con un montón de trampas que tienen que ver con, primero, registrarlas más tarde en cada país para ganar los 20 años de protección que te da la patente, sin pagar los años en donde todavía no se produce en ese país. Entonces recién lo patentan cuando hay riesgo de que otros lo patenten, y así hasta el famoso Me Too, ¿no? Que es producir el mismo medicamento con un cambio ínfimo en una molécula y decir que es algo nuevo y continuarlo como una patente por 20 años más, cuando en realidad es lo mismo, y una serie de cuestiones que este complejo ha podido desarrollar. Pero además, de allí
sale la principal creación de información científica, aunque sale de China, sale de Europa, el patrón, el denominador común, es el que sale del complejo médico industrial, el que avala ahí. La prueba, si quieren, la tenemos en estos días con la vacuna, ¿no? Pfizer dice, ya tengo un estudio que de 5 a cosas la puedo poner con la mitad de la dosis, un tercio, no sé, ya está. Pfizer lo dice. Y vamos en ese sentido con un complejo que cada vez determina más lo que está bien y lo que está mal, lo que sirve y lo que no sirve, lo que supuestamente sirve y lo que no sirve. Se van a cooptar todos los organismos internacionales y terminan cooptando todos los organismos internacionales a través de Fundación Bill Gates. Ahí en Ginebra, enfrente del edificio de la OMS, hay otro mucho más lindo y más grande que el de Bill Gates. Vos ya sabés, mirando eso ya sabés dónde está el poder, dónde se deciden las cosas. Yo quiero recordar que cuando estaba el ministro de Salud de la Nación, se hizo la 68 Asamblea Ordinaria de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Ahí fuimos. Tenía que abrir Angela Merkel. Como Angela Merkel se demoró un poco en llegar, empezaron países con la A, porque se habla por abecedario. Justo que me iba a tocar Argentina, aparece Angela Merkel y da su discurso, avalada por Chan, se llamaba la que estaba, ¿no? Margaret Chan. ¿Qué plantea Thatcher? Así, pero sin ningún tipo de ponerse colorado. Dice, los estados nacionales ya no pueden financiar más a este tipo de organismos, con lo cual hay que aceptar el financiamiento que ya están dando, pero hay que formalizarlo. Fundaciones, y las fundaciones son Rockefeller, Bill Gates, digamos, no es la Fundación Teresa de Calcuta, digamos, son fundaciones que tienen intereses muy fuertes dentro del complejo médico industrial farmacéutico. Pero lo que realmente descoloca a todo el mundo, que dice, y hay que aceptar a estas organizaciones que son ya mundiales de bien público con voz y voto cual estados nacionales, dice Angela Merkel. Bueno, se va Angela Merkel, hablamos de yo qué, me toca hablar a mí. Hay unas cosas que a algunos se puede dar algunos gustos en la vida, porque en el medio de la OMS es un país que yo creo que gran parte de los que están ahí a veces ni saben dónde queda, ¿no? Porque la verdad es esa. Y entonces, bueno, yo empecé mi discurso diciendo que lo que dijo Angela Merkel no estamos de acuerdo, porque el Estado Nacional no puede estar en el mismo nivel, bla, bla, bla. Un pichiruchi de cuarta que por ahí, de un país desconocido, entrando y diciéndole a Angela Merkel, que es la mujer más poderosa de Europa, que no están de acuerdo. Obviamente después vino Brasil, varios países más que apoyaron, y con estos organismos, aunque uno solo esté en contra, no sale. Pero el proceso de intrusión siguió. El proceso de intrusión siguió. No han logrado todavía la formalidad de voz y voto, que ya sería una cosa atroz, digamos, ¿no? Que una empresa puede estar ahí y decir si un medicamento que ella produce es bueno o no es bueno para la humanidad. Y la intrusión siguió y ya son muchos los miles de millones, decenas de millones de dólares, cuando menos, que esos organismos están poniendo para mantener a la burocracia de la Organización Mundial de la Salud, porque si no, no le alcanza para los sueldos de un organismo que es caro, porque son como diplomáticos, tienen coberturas sociales impresionantes de médicas, ¿no? De atención de la salud. Son caros, son como si fueran todos salarios, sueldos de diplomáticos, y no estaba alcanzando la plata, y lo mismo ocurre en la Organización Panamericana de la Salud, con un corrimiento cada vez más fuerte de aquella época de oro, donde muchos pensadores como Mario, pero como los cubanos, como todos los que formaron parte de la Escuela de Medicina Social de aquellas épocas, 20, 30 años atrás, estuvieron y dieron una batalla interesante, por lo menos en la OPS. Y se notaba en algún momento bastante la diferencia entre la OPS y la OMS. Hoy como que
todos esos organismos, inclusive los que no son de salud, la Organización de Estados Americanos, etcétera, ya realmente a veces da vergüenza ajena, ¿no? Ver la posición que está tomando y realmente el rol durante esta pandemia de la Organización Mundial, no sé qué evaluación tienen ustedes, pero ha sido, siendo gentil, podemos decir, muy desdibujado, ¿no? Muy desdibujado el de la Organización Mundial de la Salud. Es como que nadie le dio pelota a la Organización Mundial de la Salud, pero tampoco es que como que lo que salió de ahí fue fuertemente rector de nada, digamos, porque además yo recuerdo estar diciendo acá vamos a poner el barbijo y la OMS decía no, barbijo no hace falta, no, porque fueron 3-4 meses en donde, digo por decir algo que me acuerdo, pero no fue muy afortunado. Bueno, pero encontramos estas cuestiones, ¿no? Bueno, nosotros damos algún día lo vamos a hacer acá, o para todas las nuevas escuelas de gobierno de salud que vamos a estar formando próximamente, y cuando tengamos ya una red muy fuerte de escuelas de gobierno de salud, que Mario ya le puso un nombre, Repiensa, Repiensa. Me parece que además tiene que ser latinoamericana y si es posible mundial, estamos en condiciones hoy de generar, estamos generando ya, y estamos en condiciones de generar una contracultura muy fuerte que tiene que impregnar a cada vez más cantidad de compañeras y compañeros. Nuestros próximos encuentros de salud van a ser muy multitudinarios, y después por eso me quiero referir un poco a eso, la importancia estratégica de eso, pero básicamente necesitamos generar una masa crítica, pero muy grande, no sé llamarle militantes de la salud, que entiendan los contextos generales, que entiendan además el contexto general, porque si no a veces terminamos en la cuestión de mi reivindicación sectorial, incluso tras un reclamo legítimo, si está desincronizado del proyecto global, a veces hasta puedo jorobar el proyecto global. Y entonces empezar a reconocer, hay un complejo industrial farmacéutico norteamericano donde todos los que nos formamos, la enorme mayoría de los que nos formamos en las universidades, la enorme mayoría de los posgrados, la enorme mayoría de la propaganda, la enorme mayoría de aquello que el ciudadano sobre salud común expresa como que es la salud, está ahí 24 horas por día. Y nosotros estuvimos durante décadas, grupos que nos juntábamos en Alames, otros acá en el Frente Ciudadano, otros en la Fundación Soberanía, o el otro, y que hoy hemos confluido y podemos convertirnos en el vector que motorice el cambio. ¿Por qué el vector que motorice el cambio? Porque primero hay sectores de la comunidad, como decía recién, de los trabajadores de la salud y fuera de los trabajadores de la salud, que tienen este sentido común, que hay que ir poniendo en crisis y modificando. Pero también hay sectores organizados que sostienen este modelo. Y también hay sectores organizados que sostienen el modelo porque en casi todo y al final del día, como todo, termina habiendo detrás de eso un interés económico que lo sustenta. Es decir, cuando vos querés romper un modelo, le estás pegando a alguien que no solamente desde lo ideológico cree que es diferente lo que hay que hacer, sino que le representa un interés económico que fundó de acuerdo a una lógica que se estableció como dominante, una manera de pensar que se estableció como dominante. Miren, yo acá tenemos la historia, ¿no? en este PowerPoint, de cómo se conformó, cómo se fortaleció en los 80, en los 90, cómo cobró forma ese complejo industrial, que como decía Mario, vos le hablás a cualquiera del complejo médico industrial, el farmacéutico, la enorme mayoría no sabe que existe. Existe muy solapado, escondido detrás de el aura que le da ser la supuesta ciencia de avanzada de todo esto. Vuelvo a repetir,
no es que en el seno de estos sectores no se genere descubrimiento, no se generen innovaciones que son muy importantes a la hora de diagnosticar, incluso a la hora de administrar, ¿no? A partir de la tecnología de la informática y las comunicaciones. El tema es para qué usamos esos instrumentos. Y los instrumentos pueden ser muy valiosos y estar desarrollados allí, pero el tema es para qué usar. Si vos usás ese instrumento para decir que un médico tiene que atender cada 4 minutos un paciente, porque eso es productividad, entras a alimentar el uso excesivo de la tecnología, de la medicalización, pero además es mentira. Sale más caro por el uso excesivo de la tecnología y de la medicación, de todo lo que es la tecnología médica, que incluye medicamentos, aparatología médica, un uso excesivo, inadecuado, pero además es mentira, porque no hay mejor calidad de vida ni mejor sobrevida que vos atiendas a un tipo en 4 minutos. Entonces, terminamos discutiendo cuestiones por la productividad. No es verdad que una mayor productividad atendiendo 12 pacientes por hora mejore ni la cuestión económica, esa productividad a pérdida, a contramano de lo que pasa en todas las otras actividades económicas, donde vos aplicás más tecnología y los precios bajan, y acá vos aplicás más tecnología y más productividad y los precios cada vez más para arriba. Y los precios van cada vez más para arriba, y muchos de los colegas con los que uno discute, o miembros de los financiadores, incluso de las obras sociales sindicales, te terminan comprando esa verdad. Y terminan diciendo, no vas a negar que antes era más barato, porque la gente se conformaba con que el médico palpaba, ocultaba, le decía esto, le daba una radiografía y estaba todo bien. Ahora todo el mundo te exige la tomografía, la resonancia, y además el médico la hace porque si no viene el juicio y claro, si pensamos las cosas de esta manera, hay una lógica que se comprende, pero es una lógica falsa. Precisamente porque aceptaste que para mejorar la salud había que ser productivo, y ser productivo era atender 12 tipos por hora. Y eso es pérdida en salud y pérdida en plata. Entonces, hay que mirar desde dónde tenés que deconstruir esto que viene de este sistema, ¿no? Richard Roberts, premio Nobel, 1993, insospechado, de chavista, de cubano, de kirchnerista, ¿no? Bueno, ya empezó a contar cómo era esta historia. Empezó a poner sobre tela de juicio de que en realidad las empresas farmacéuticas, principalmente de este complejo médico industrial, empezaban a usar a la salud como una variable de lucro. Y entonces, por la posibilidad que le dieron esas leyes de usar todo el sistema de investigación público norteamericano y darle una salida para las empresas farmacéuticas para el lucro, hicieron que todas las investigaciones estuvieran en función de lo que da lucro, no de las necesidades de salud de la gente. Entonces, hubo un momento en donde aparecieron las CRO y aparecieron las estructuras que le decían a los centros de investigación pública qué es lo que tienen que investigar, porque esto, si sale, te voy a pagar. Y te voy a pagar una cantidad que es ínfima al lado de la facturación que logra el laboratorio que desarrolla una droga supuestamente innovadora, pero que para el bolsillo de un solo tipo y una parte para el centro donde investigó es muchísima plata. El ejemplo de Gilead, que siempre lo ponemos con el sofosbuvir, lo ponemos porque es paradigmático, pero pasa con un montón de cosas. Una molécula de morondanga, re fácil para hacer, ninguna innovación, que se descubre de casualidad que servía para el tratamiento de la hepatitis C, porque estaba diseñada para ver si tenía efecto para el HIV. Y quien dirigía el laboratorio californiano que la hizo, se llama Raymond Shinazzi, un egipcio de origen egipcio, naturalizado norteamericano,
la desarrolla, y cuando empiezan a probarla al paciente ven que los pacientes para HIV no pasaba nada, pero los que tenían asociada hepatitis C se curaban en 3 meses. Una molécula que no es ninguna cosa, una molécula muy sencilla de hacer. Este era un hombre que era muy filántropo, él escribía que los medicamentos tenían que acceder todo el mundo. ¿Qué hace Gilead? Un laboratorio que no tiene, no es un laboratorio, una empresa farmacéutica que no tiene laboratorios propios, tuvieron, pero después los dejaron y compran patentes. De las 9 patentes más rentables que tuvieron, esta fue una. Fueron a verlo a Raymond Ginazzi, no me acuerdo ahora, se me fue el nombre del laboratorio californiano que dirigía, un laboratorio chico de investigación, y le dijeron: te compramos la patente del producto. Al final le compraron todo el laboratorio porque le dieron $1.240 millones por él. 1.240 millones de dólares. Ahí le empezó a trastabillar un poco la ética de Raymond Ginazzi, porque, claro, si te ponen $1.230 millones sobre la mesa, no sé cuántos de nosotros diríamos, me quedo ahí. Él dice que yo me lo llevaría a los paraísos fiscales, no sé. Yo lo que digo es que a alguien le ponen 1.240 millones, es una locura. Es una locura, es una desproporción. Ahora, Raymond Ginazzi, después de un reportaje, terminó diciendo que los estados tenían que pagar, que era la salud de la gente. Sí, bueno, tenían 1.240 millones de razones para cambiar de opinión. Lo cierto es que esto terminó en que Sofosbuvir, el tratamiento valía $84.000. Una pastilla cuyo costo, sumado a la investigación y desarrollo, es de entre 3 y $7. Y se vendía el tratamiento de 3 meses a $84.000. Eran 84 pastillas, la famosa pastilla de los $1.000. Es absolutamente incomprensible. El problema es que este complejo médico industrial tuvo una primera etapa en donde la alta rentabilidad resultó de mentir en los costos de investigación y desarrollo. Vean el libro de Marcia Engel, 20 años New England Journal of Medicine, 4 años primera editora jefe mujer de la New England, y cómo detalla cómo se apropiaban de lo que se investigaba en los laboratorios, cargaban los costos de investigación súper inflados para demostrar que ese producto innovador era muy costoso. Salió el famoso verso de que desarrollar una molécula, ¿vos te acordás? Vale $10.000 millones. Una molécula de todas las que se investiguen, y vos ibas a todos los lados y te decían lo mismo, ¿vale? Mentira. Bueno, desasnémonos con esta mujer que encima después la pasó muy mal después de publicar su libro, La verdad acerca de la industria farmacéutica, cómo nos mienten y qué hacer al respecto. La pasó muy mal, pero muy mal, porque las corporaciones te lo hacen sentir cuando te salís del sistema. Y esta mujer veía morirse en los Estados Unidos un montón de gente por no poder pagar un tratamiento, y fue de las que no les importaba sacar plata para los paraísos fiscales, y escribió este libro. De los imprescindibles. Claro. Entonces, digo... Dani, se me ocurría, porque, digamos, hemos venido un poco militando esta idea del complejo médico industrial hace bastante tiempo, y cierto acople con el SNIS, y vos levantás ahora el tema de claramente, me imagino yo por esta experiencia corta pero tan intensa de cómo explicarle a la población, digamos, lo que está en juego. Ahora, en algún momento creo que compartimos cierta fantasía, que me parece que está un poco atrás de digamos, un poco del título, digamos, de lo de hoy, de que, bueno, no nos unió el amor, quizá el espanto, pero lo real es que frente a la pandemia hubo cierta integración del sistema. La pandemia ahora o después, en algún momento, va a terminar, pero hablamos de un sistema integrado de salud, y parece que está
parece que estaba como faltando, y ahí voy un poco a la pregunta casi es una hipótesis de trabajo, digamos, si efectivamente, y viendo que el complejo médico industrial norteamericano fue capaz de sabotear a los sistemas más universales europeos, por ejemplo, que son los que llegan debilitados a la pandemia, si hoy los formadores de opinión, digamos, los que de alguna manera, aún incluyendo que la población tiene que entrar al juego, porque si no, este juego va a dar distinto, si de alguna manera existe la posibilidad de sentarse a compartir con otros actores de otros subsectores ese tema. Primera etapa, apropiación del conocimiento y puesta en valor para tener ganancias superextraordinarias, incluían además la cuestión comercial, que incide en un 30 o un 40% del precio de los medicamentos. Bueno, todo lo que hace en esa primera etapa. Una segunda etapa que es el famoso medicamento de alto precio, en donde ya las rentabilidades, y hay un libro interesante de Fernando Lamat, un español con 6 autores más, que se llama Medicamentos, Derecho Humano, Negocio, en donde te demuestra, medicamento por medicamento, rentabilidad del 30.000%. Es decir, 300 veces más lo que cuesta el medicamento. Gran etapa de extracción sobre los sistemas de salud, esta segunda etapa. Esto acompañado de la generación de esta ideología de que el enfermo, la tecnología, la supertecnología, la productividad y todo esto. Última etapa, viene la etapa esta que se vio en la pandemia, en donde ya descarnadamente decimos hay un ataque muy frontal, lo vivimos con lo de Pfizer, fue muy fuerte, en donde se ponen directamente, lo eran, pero ahora ya desembosadamente se ponen por arriba de las soberanías nacionales, diciendo, mira, a vos te vendo, a vos no te vendo, te doy, no te doy, generando además un movimiento, porque el que haya muchos argentinos diciendo Pfizer, no es solamente de la que viene de la oposición, que por supuesto viene de una construcción muy fuerte, que es ideológica y es propagandística y que viene sustentada en este modelo. ¿A qué nos está llevando este grado de concentración y extracción extraordinaria de recursos? A que el conjunto de los sistemas de salud del mundo empiezan a ponerse en jaque, incluso los propios de ellos. No hace falta que te diga, Joe Biden lo dice, el otro candidato nuestro, ¿cómo se llama? El nuestro, de los sanitarios. Sanders. Bernie Sanders. Lo ha puesto en manifiesto, yéndose con 10.000 personas del Canadá. Es decir, hay una lucha muy, muy fuerte porque están esquilmando a los sistemas de salud del mundo y no hay plata que alcance, pero toda esa plata que alcanza se va fuera del sistema en su enorme mayoría. Por eso es que nosotros tenemos que discutir. Argentina, entre el 8 y el 10% del PBI va a salud. Son 45.000 millones de dólares. Esa no es la discusión. La discusión es cuánto le llega a la población en prestaciones de prevención, promoción, atención, rehabilitación de la salud. Porque vos podés tener 10 millones, ahora si le llega a 3 pesos con 50 de cada 10, da lo mismo. Y lo que es peor, si seguimos diciendo al Estado, hay que poner más plata, hay que poner más Estado, bajo esta matriz, es como un embudo, la pones acá, por arriba y te la llevan todos estos sectores que tienen capacidad de obtener rentas extraordinarias, de los cuales la industria farmacéutica, en particular este complejo, es el que más, por lejos, el que más extrae. Por lo que extrae propio y por la ideología que impregna y que hace que se gaste más. Yo interpreto, y como vos estuvimos hablando también en una reunión, interpreto que actores, viste cuando nosotros éramos pibes y militábamos, que hablábamos liberación o dependencia, y definíamos el campo donde se disputaba la política, quienes estaban de un lado y del otro lado de la línea. Bueno, esto también traíamos mucho a Mao, ¿no?
que decía que en los momentos, determinados momentos históricos, gente con la que vos tenías contradicciones insalvables, como aparecía uno que nos jorobaba a todos, te aliabas coyunturalmente, porque si no desaparecíamos los unos y los otros. Y eso en cierta manera está pasando, empieza a pasar. Hoy el sector puramente prestador privado de la República Argentina está mal. El sector financiador es un mosaico. Yo acabo de recibir todos los balances de las empresas de medicina prepaga 2019-2020. En el 2020, en plena pandemia, OSDE ganó 11.400 millones de balance de OSDE, el balance de ellos, 11.400 millones de pesos. OSDE no recibió ayuda del Estado vía ATP, porque no tiene infraestructura prestacional propia. Pero Swiss Medical, curiosamente, recibió en forma directa 2.400 millones de pesos de ATP, y en total con sus empresas, 15 empresas satélites, recibió 3.800 millones de pesos, porque ustedes lo escuchaban al representante, y no tengo nada porque estamos hablando con todos. Lo que quiero decir, como decía Cristina el otro día, hablemos de todo, pero hablemos con los datos objetivos, porque si no... OSDE recibió en total 3.800 millones de pesos en concepto de ATP para poder pagar sueldos, 52.000 y pico de sueldos, de salarios durante el tiempo de la pandemia, pero no presentó balance. Ningún balance, faltan 2 balances. ¿De la Suiza? De la Suiza. Tengo lo de todos. Los que no están presentando balances, y yo sospecho que no presentan balances porque va a ser muy difícil explicar que ganaste 1.000 millones de pesos cuando llorabas que no podías cubrir la pandemia. OSDE lo hizo porque no tiene prestadores propios y no recibió ATP. El resto no está presentando. Sí tengo el del italiano. El italiano ganó 830 millones de pesos en su balance, ganancia neta, y recibió 1.800 millones de pesos de ATP. Quiero decir que hay contradicciones que llevan a que podamos trabajar hoy ante este monstruo que nos saca la plata grande. Ustedes piensen que ya hoy los medicamentos de alto precio están representando casi en dinero la misma cantidad que el resto de los medicamentos. Y en volumen no es ni el 3%. Entonces, es la gran máquina de extracción, y creo que por los condicionamientos, no solamente por lo de los medicamentos, sino por los condicionamientos que como complejo le están imponiendo al mundo, es para decir, bueno, tenemos que rever algunas cosas con actores que antes estaban, digamos, en contradicciones bastante más tensas con el modelo que proponemos nosotros. Hoy tenemos como una especie de no digo enemigo común por ahí, pero de adversario común que tenemos que poner en la mira, porque es el gran extractor y porque atenta contra la soberanía nacional, y ya desembosadamente, porque se apropió de la OMS, porque se apropió de todos esos supuestos organismos que eran neutrales a los intereses corporativos. No los representaban, y ahora sí. Entonces, digo, ante eso creo que podemos redefinir muchas cosas. No obstante, en lo interior nosotros tenemos que ver nuestra reformulación del sistema de salud, y estamos conversando con los representantes de ese sector también, con todos, pero tenemos que plantearnos cosas como si no hay que ponerle un límite primero a la ganancia que se puede crear el sistema sanitario, si no te lo cuenta como el 10% del que aplicaba salud, pero no llega a eso, es ganancia pura y grande que se llevan afuera. También tenemos que discutir si no hay que obligar a que la mayor parte de ese recurso se reinvierta en salud, en el sistema. Y la reinversión en el sistema, por ejemplo, es pagarle mejor a sus propios prestadores, entre otras cosas, porque durante todo este último tiempo las ganancias de determinados sectores se mantienen, pero a costa de la precarización del trabajador médico, bioquímico, enfermero, que presta sus servicios. Y antes, esa persona, desde su lugar individual,
quizás no tiene una visión organizacional ni de grupo, por ahí con su cámara, por ahí con su colegio, por ahí con su círculo, pero no le gusta meter mucho la discusión que les parece muy ideológica. Y la verdad es que si no discuten eso, van a terminar precarizados como se precarizan todos los prestadores de salud, donde los grandes jugadores se concentran y se llevan el grueso de la ganancia. Mira en Colombia, mira en Chile, mira, hay un número que se repite siempre: el 70% del negocio de la salud se lo llevan 5 grandes megaempresas. 5. Y se va achicando cada vez más. Entonces ahí nos genera una posibilidad de debate, y yo lo quiero decir, hay grandes prestadores de salud, que vienen y se sientan a la mesa con nosotros y te cuestan los rojos, porque ellos sí han perdido. Y dice, che, mientras los financiadores se están llenando los bolsillos, nosotros estamos perdiendo. El problema es que nos están poniendo en un estado terminal de nuestra capacidad. Bueno, ahí hay una posibilidad de articular. Ahora, para terminar, hay una capacidad circular de articular cuestiones que defiendan, pero que también hay contrapartes. No es que yo voy, el Estado te salvo y después vos seguís como antes, no. Rediseñemos el sistema un poco y veamos cómo, aceptando la gobernanza global del sistema por el lado del Estado, vos entras en un juego, ¿no? Creo que este es el mensaje, sobre todo porque eso engloba el 97%. Y termino con esto: al 97% de los que laburan de la salud, de todos los que laburan de la salud. Todos estamos, hay que saber entender que no es que estás perdiendo porque, fíjate el IOMA, nosotros tomamos las clínicas que cerraron, ahorramos 20 millones de pesos por mes y pagamos mejores salarios y condiciones de trabajo mejor y todo mejor. No, indiscutible. Ahora, para terminar, es muy importante que este 30 de octubre, en el Encuentro Nacional de Salud, nosotros podamos ubicar a este espacio sanitario como lo que ya es y debe ser, que es el lugar que va a transformar el sistema de salud en la Argentina. Y vamos a ser miles y cada vez más organizados. Pero les quiero decir algo más. No es una construcción de poder que va a generar sus reglas de juego. Debe generar sus reglas de juego, incluyendo a todo lo que se puede incluir. Pero que además vaya colocando en los lugares de decisión política a gente que represente ese colectivo y que jorobar al colectivo le cueste. Hay que terminar con la historia de que llego a un lugar y yo soy el ministro. No soy el ministro que puso este colectivo. Soy el secretario que puso este colectivo. Soy el director que puso este colectivo. Y si no doy cuenta de mi colectivo tiene la fuerza para patadita donde te conté y afuera. Esto, que lo podemos hacer en salud, es un mensaje para que se haga en todas las áreas de la sociedad argentina, a mi modo de ver. Y eso se llama comunidad organizada. No hay proceso de cambio profundo estructural sostenido en el tiempo si nosotros no generamos conciencia organizada de vastos sectores de la sociedad. No es si nos gusta o no nos gusta, si queremos o no queremos. No se puede establecer cambios estructurales sostenidos en el tiempo si no es a través de que vastos sectores entiendan los contextos, formen parte de una organización que tiene reglas de juego, que no tiene que ser elitista, que todo compañero, compañera, dirigente que va a ocupar un cargo jamás puede perder ni por una semana su relación con las bases que lo pusieron allí, que no puede ser un burócrata de escritorio, que no puede, y eso es con organización y con comunidad organizada. Diría Guillermo Mimo, por lo menos así lo veo yo. Creo que tenemos alguna pregunta, ¿no? Sí. Hay una pregunta de Mercedes Toscana, dice: buenas tardes, un gusto escuchar a nuestro ex ministro y referente. Agradezco este valioso encuentro en estos momentos políticos tan singulares, pandemia y contexto político. Quisiera preguntar cuál es el rol o el lugar de la fuerza de trabajo de enfermería para el gran desafío del proyecto sanitario orientado a integrar el sistema para garantizar el derecho de salud.
Ustedes saben que nosotros en ese documento, en donde hemos sintetizado una historia, porque uno dice, no, está la pluma de fulano, lo hizo, no lo hizo uno, es una historia que entre un colectivo grande fuimos sintetizando. Ahí planteamos, no es que sea la letra escrita en piedra ni el final de nada, pero planteamos 5 ejes estructurales para ir modificando nuestro sistema y un sinnúmero de ejes temáticos, que decimos que son temáticos porque no se resuelven por sí mismos si no hay cambios estructurales. Si no generar los cambios estructurales, ninguno de esos colectivos temáticos, enfermería, tercera edad, niñez y adolescencia, salud de pueblos originarios, todo lo que quieras tomar, si no hay un cambio estructural, vamos a estar toda la vida luchando por algo que no vamos a lograr. Por eso son cambios estructurales, son los que te permiten que lo sectorial después se pueda ir. Cuando yo digo después, no es que tenés que esperar 3 años, es navegar mientras construimos. Obviamente, todo el mundo dice, necesitamos una ley de enfermería, necesitamos una ley para tal enfermedad, necesitamos una ley para la vejez. No, necesitamos una ley de salud. Porque si no, y está bien, cuando no tenés lo macro que te resuelve todo, cada uno trata de llegar por su parte. Nosotros vamos a ir al Congreso a generar una ley que permita que todas las partes se vean representadas, pero que vean que mejora su situación sectorial. Con enfermería, nosotros tenemos que ir por los 100.000 enfermeros, que todo el mundo dice que tenemos que tener 100.000 enfermeros, cualificarlos, y que tomen un rol absolutamente diferente en un sistema nuevo, desde la orientación a enfermería comunitaria, para trabajar en los barrios, hasta la enfermería que necesitan hoy nuestros hospitales, que en gran medida, en muchos países del mundo, son las que llevan el funcionamiento del hospital. Y con un rol de médico que también se redefine en ese marco. Lo decimos, bueno, hay que ponerlo en una ley, no como una ley de enfermería, hay que ponerlo en una ley general que tenga la parte de enfermería, porque si no, es un error que ya lo estamos cometiendo permanentemente. Se agrupan 10 familiares por una enfermedad rara, la llamada enfermedad poco frecuente, rara, y un reclamo legítimo, mi hijo tiene esto, buscan un legislador y sacamos una ley. Bueno, hagamos, ¿cuántas patologías están nomencladas en el CIE? 999. Tenemos que tener 999 leyes, digamos. Es una cuestión de sentido común. Hay que darle respuesta a esa gente. Respuesta además que no esté, porque yo no hay tiempo, pero cuando yo te digo, en Estados Unidos norteamericanos, un estudio que salió publicado en el New England también, creo que era el New England, de 107 fundaciones que reúnen a pacientes de distintas patologías, las relevaron. Una sola no recibía dinero de los laboratorios que producen los medicamentos que ellos reclaman. Una sola. Y el 30 y pico % en la comisión directiva de la ONG tenían un representante de la industria farmacéutica, un CEO de la industria farmacéutica. Digo, hay que trabajar mucho esto porque se entiende perfectamente la necesidad de quien tiene un hijo y que piensa que puede tener una salida, pero también tenemos que decirle cuando es mentira, cuando no es verdad. Y también tenemos que trabajar esto con la justicia. Es vital trabajarlo con la justicia. Es decir, que también hay que invitar a la justicia que los fallos que tienen que sacar cuando un medicamento vale 30.000% su valor real, es un fallo ordenándole al laboratorio entregar por el 5% del valor el medicamento inmediatamente hasta que demuestre la estructura de costo, que el juez no transforme a través de un fallo en un robo sobre las arcas del financiador, sea Estado o obra social el que financie. Porque yo le decía a los jueces, ustedes están avalando un robo. La verdadera barrera no es que el Estado no quiere pagar, es que ustedes están avalando que se pague 30.000% y eso es un robo. No pasa cuando compro este alcohol, ¿me entendés? Yo lo denuncio en la Secretaría
de defensa del consumidor y le meten una multa si le está cobrando 10 veces más, o 5 veces más. Y con los medicamentos parece que están en un mundo en donde no se puede hacer. Bueno, no quiero irme al tema de la enfermería, la respuesta es esa. Tienen que estar, forman parte de los ejes temáticos centralísimos en el marco de una ley global. Bueno, y después hay una inmensa cantidad, que voy a tratar de leer algunos, de saludos, con lo cual da muestra de la llegada que tenemos en esta semana, ¿no? Florencia Amadeo, mis felicitaciones, doctor Goyán y todo su equipo. Clarisa Marchetti, que mejor nos cuida. Mercedes Toscana, había hecho la pregunta. Miguel Ángel Berna, la Enfermería Federal, vamos, Enfermería Federal presente e integrado este desafío. Juan Daniel Loza, Movimiento Sanitarista Argentino presente de San Luis. María Cristina Steck, buenas tardes. María Cristina Steck, Montecaseros Corrientes. Valentina Sofía, excelente primera jornada de salud internacional. Salud y felicitaciones desde el Instituto de Medicina Social en Río de Janeiro. Enfermería Federal Unida. Florencia Amadeo, felicitaciones como trabajadora del campo de la salud mental comunitaria. Sebastián Tobar, un cálido saludo, doctor Goyán, desde Fiocruz. Luz Díaz, saludos desde Jujuy. Enfermería Federal, Daniel Goyán, un referente, un líder, un compañero. Conrado Sandro Triguiglia, saludos de Tandil. Lilian Capone, excelente gestión, muchas gracias. Mercedes Arena, bienvenido, felicitaciones. Juan Canela, eso es otra cosa. Hay algunos que hace tiempo saltear y que agradezco enormemente. Paula Duarte, saludos desde Radatili, gracias por este espacio. Y Clarisa Marchetti nuevamente, aguante el colectivo sanitario, aguante la construcción colectiva del conocimiento. Creo que este mapa, digamos que de Jujuy, Brasil, Tandil, San Luis, un montón de lados, es una muestra de la importancia del mensaje, cómo va llegando y la necesidad. Creo que últimamente la palabra que yo más estoy utilizando es la palabra integración, ¿no? El sistema de salud, pero en el trabajo, en la formación, en todos lados pasa por integrar, y acá hay una integración federal, digamos. Bueno, es un lujo para nosotros esta posibilidad, Daniel, de compartir. Es un poco también una prédica tuya de que esta escuela es de la provincia, pero es abierta, digamos, y de hecho hemos tenido sistemáticamente, digamos, alguna vez hemos incluso tenido tantos alumnos de Gualeguaychú que decíamos traigamos Gualeguaychú para la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, estamos en una situación realmente muy dilemática. Compartimos fuertemente contigo, digamos, estas dos dimensiones que yo veo que te toca surcir ahora, digamos, que es el tema de hablar con los actores reales del sistema, los que de alguna manera tienen una parte del comando, digamos, de distintos subsectores, pero además compartimos fuertemente también el tema de que el resultado de un sistema de salud no puede ser solo sentar a los formadores de opinión. Así que entiendo que de alguna manera esta semana de la salud internacional se inscribió también en un camino hacia un encuentro, nacional. No sé si quisieras cerrar un poco con una invitación. Justo iba a plantear a todos los compañeros, las compañeras a lo largo y a lo ancho del país que puedan venir, que pensamos que va a ser un hito. Va a ser un hito la jornada del 30, porque va a ser presencial después de esta pandemia, y eso es algo que yo recién vengo de una jornada con 600 jubilados que todos los años se reúnen, y hace 2 años no se podían reunir. Un año, el 2020 no se pudieron reunir. Y estaban físicamente en una cancha con su cuidado, pero ya eran 600. Añorando los viajes de jubilados, añorando la pileta, añorando lo que ya vamos a empezar a hacer a medida que estamos completando altísimos niveles de vacunación.
La virtualidad nos sirvió para mucho, la vamos a seguir usando, porque obviamente, aunque hagamos una jornada presencial, la virtualidad sirve mucho para aquellos que no puedan llegar. Pero nada reemplaza lo que uno hace nada reemplaza un abrazo, ¿no? El puñito ya. Entonces, claro, digo, es como que nos hace falta, no solamente desde el punto de vista de la política sanitaria, sino de nuestra propia humanidad, poder volver a encontrarnos con los compañeros, abrazarnos, estar ahí. Eso ya de por sí le va a dar un calor muy fuerte, pero es un hecho político trascendental. Primero porque creo que es la primera puesta en escena, es decir, terminó la pandemia y la pandemia nos fortaleció como movimiento sanitario, abrió las puertas para poder seguir profundizando la integración del sistema, que se logró en algunos puntos más vinculado a la necesidad de la pandemia, cama crítica, gestión de cama crítica, etc. 10.000 cosas para hacer, pero darle fuerza a lo que va a ser nuestro congreso después. Nosotros vamos a ir mínimo 5 de nuestro palo, porque después va Manes también, pero bueno, eso no lo cuento mucho, no sé, hay que ver. Porque Raúl Alfonsín y toda la bancada radical, cuando yo estaba de ministro, votó la ley de creación de 6.000 equipos básicos por unanimidad los radicales. Así que a veces te lleva sorpresa. Es más, yo cuando me invitan a hablar me dicen si usted va a debatir con Manes, le digo con todo gusto, pero que primero lo visite un poquito a Baldonelli, por ahí le abre la cabeza a algunas cosas que cuando vota en un tema que no es la salud pública no lo llegas a entender, pero con cualquiera. Pero voy que además de eso, yo creo que cuando en general el poder político vea la dimensión en un lugar físico, más todo lo que va a estar participando virtual, pero en un lugar físico, en este momento, post pandemia, es un símbolo enorme. Y creo que es decir, acá está el colectivo que va a transformar el sistema de salud argentino. Por eso hay que ser amplios, pero acá está el colectivo que va. Creo personalmente que tenemos que avanzar después hacia una especie de formalización, ¿no? Como les decía, de este espacio, para que no sea simplemente un espacio de pertenencia a través de una fundación, a través del Frente Ciudadano, a través del Instituto Patio, a través de Soberanía Sanitaria, a través de la escuela, sino que tome una dimensión con caras visibles, muy representativa, muy democrática, y muy democrática implica que cuando no cumplo bien, como decía antes, de patita para allá y que venga otro que cumple mejor, me parece que eso es vital. Y un mensaje muy fuerte de cara a después transformar el Congreso en una caja de resonancia donde sí va a ser muy fácil que vayan todos los actores. Vamos a recuperar el COFELESA, que no está usándose, el Consejo Federal Legislativo de Salud, que no se está usando, que no es solamente de los legisladores nacionales, entran los legisladores provinciales, los concejales. Vamos a generar una linda caja de resonancia en donde podamos construir una ley de salud nacional con las complejidades que tiene, un país que es federal, pero que sabemos que se puede hacer. Se puede hacer. Así que eso, que el que pueda venir, que no se lo pierda, porque va a ser protagonista de un hecho histórico, no ese día, va a partir de ahí a sentirse más integrado y protagonista de un proceso que estamos gestando hace un tiempo, porque ahora toma otra dimensión. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Ahí damos por cerrado la jornada del día de hoy, que ha sido realmente tremendamente intensa, y queríamos brevemente invitarlos para el día de mañana. El día de mañana comienza también picante, con la presentación de una mesa sobre geopolítica, sobre cómo está cambiando el mundo, analizado por una experta en relaciones internacionales, junto con Jorge Rachid y con José Carlos Escudero, hombres acostumbrados de alguna manera al análisis geopolítico. Luego tenemos mañana una mesa directamente orientada hacia la problemática de la fuerza laboral en salud, analizada
en conjunto por un compañero argentino que está manejando el campus virtual de la OPS desde Panamá, coordinado por la responsable del área de fuerza laboral de la OPS acá en Argentina, con la presencia de Cintia L'Hopital y de Verónica González. Y una sorpresa quizá para muchos, que es un dispositivo específico de los movimientos feministas, de los movimientos de género, que son las rondas, puestas un poco en perspectiva por Sabrina Balaña, por el equipo que Sabrina lidera en el ministerio, pero esta vez una ronda internacional, es decir, que las referentes, digamos, de distintos países van a estar participando de una perspectiva común, juntamente con Carlota y con Sabrina, digamos, lanzando desde distintos países la mirada de cómo puede ser una ronda internacional. Fabiana Reboiras, de nuestro equipo, digamos, va a estar también en la coordinación de esta actividad. Esto es el día martes, no vamos a cargar mucho más la agenda, para que cada día le vamos a ir presentando la agenda de la semana que sigue, del día que sigue, así que hoy, el lunes, digamos, damos por concluido acá. Le agradecemos enormemente a Daniel Goyán, ministro, militante, referente del movimiento sanitario y futuro diputado nacional, liderando este proyecto en el Congreso de la Nación. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta jornada tan intensa, y mañana a las 14 horas por este mismo canal, digamos, sintonícenos, el canal de YouTube o el Webex. Vamos a estar entonces en contacto y nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias.